Hola, ¿qué le parece tejer estos preciosos zapatitos? Están en forma circular, sin costura. Solamente la suela es la única que es en forma separada con medio punto, pero es muy rápido de hacerse también la suelita. Tiene su lado derecho y su lado izquierdo. Usted lo puede tejer en cualquier color, ya sea para niño o para niña, según la combinación que quiera ponerle. De un solo color también. Son unas botitas preciosas. Aquí le dejo el tutorial para que lo disfrute. Estos zapatitos voy a usar estos 3 colores que son sobrantes que tengo. Como es delgado, es hilo cristal, voy a usar 2 hebras. El gancho 4 milímetros. Ok, lo estoy tejiendo con 2 hebras y empiezo para formar el primer lacito. Con 3 cadenas. Aquí tengo el primer lacito. Es 1, 2 y 3. Ahí está la base de la cadena. Y paso una cadena y en el siguiente punto tejo 2 medios puntos en el mismo espacio. Y en el último 2 medios puntos. Son 4 medios puntos en la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena, le doy vuelta al tejido y en el primer punto tejo 2 medios puntos. En los siguientes 2, uno en cada espacio. Y en el último se tejen 2 medios puntos. Y tenemos en la segunda vuelta 6 medios puntos. De la 3 a la 9 con una cadena y se le da vuelta los mismos puntos, que son 6. Esta es la tercera vuelta. Aquí tengo los mismos 6 puntos en la tercera vuelta. La cuarta vuelta, los mismos puntos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. La vuelta 5, una cadena y los mismos 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Las 6, una cadena y tejo los mismos 6 puntos. Una cadena. Las 7, los mismos puntos. La 8, y la última con los últimos puntos, que son 6. Ahí tenemos la vuelta 9. Empiezo la 10 con una cadena, le doy vuelta y en el primer punto tejo 2 y los siguientes 5, uno en cada espacio. Ahí tengo la vuelta 10 con 7 puntos. La vuelta 11, una cadena y un punto en cada espacio.
son 7, la vuelta 11, la vuelta 12, una cadena, le doy vuelta y vamos a hacer una disminución en este espacio. Tomo un punto sin cerrar, el siguiente y lo cierro. Ahí nos queda una disminución y tejo 3 medios puntos, 1, 2 y 3, y hago igual una disminución en los últimos 2 puntos. Ahí está la disminución. Es la vuelta 12. La vuelta 13, una cadena, hago una disminución, un punto, ahí está la disminución. Es la vuelta 13, medio punto en el siguiente espacio, y en los últimos 2 hacemos una disminución, 1, 2, y nos quedan 3 puntos. Es la vuelta 13. Para tejer la 14 y terminarla solita, vamos a darle vuelta al tejido, una cadena, y en este mismo espacio, en el primero, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aquí tenemos 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, y deslizamos en el primer medio punto, y ahí está. Este es el lado derecho de la suelita del pie derecho. Aquí donde deslizamos el punto, aquí vamos a cortar el hilo porque este es la punta y este es el talón. Aquí donde empezamos. Aquí tenemos que dejar un espacio suficiente para asegurar la punta, que no se vea y que quede bien segura. Ok, aquí tenemos el talón. Este es el lado derecho. Voy a tomar en este punto el lacito de la parte de atrás del medio punto que se tejió alrededor. Aquí voy a anudar el hilo. Ahí está, espacio suficiente también igual para asegurar la punta. Aquí empiezo a tejer 2 cadenas. Estas 2 cadenas no se van a contar como punto alto, y empiezo a tejer el primer punto alto, uno en cada espacio, tomando el lacito de la parte de atrás.
para que nos quede la orilla del punto en la parte de afuera, que es el lado derecho del tejido. Voy a seguir así alrededor, tejiendo un punto alto en cada espacio, el punto alto. Ok, mire qué emoción, qué bonito se ve. Ok, ahí está. Voy a terminar la primera vuelta. Aquí tengo el último punto. Este punto de 2 cadenas ahí lo vamos a dejar y vamos a deslizar en el punto alto. Y ahí terminamos la primera vuelta. Y se empieza la segunda vuelta. Voy a tejer 2 cadenas. Y aquí tenemos el primer punto. Lo vamos a tejer en esta parte al frente 10 puntos. Aquí tengo 1, la cadena no se cuenta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a seguir tomando 2 juntos. Voy a tejer el primero sin cerrar, el segundo. Vamos a tejer esto 5 veces. Este es el primero, es una disminución. El siguiente sin cerrar. Este es el segundo. Ahí lo cierro. Van 2, 1, 2 y van 3. El siguiente 4 y el último 5. Aquí tengo las 5 disminuciones y nos quedan 10 puntos que vamos a terminar tejiendo uno en cada espacio y deslizamos en el primer punto alto para terminar la segunda vuelta. Ahí está el último y deslizo arriba del punto alto. Ahí está terminada la segunda vuelta. Empiezo la tercera con 2 cadenas. Este no se cuenta como punto alto. Y tejo 7 puntos. Este es el primero por la parte del frente. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de los 7 vamos a hacer una disminución. Tomo los siguientes 2 puntos. Ahí tengo el primero, el segundo y los cierro juntos y está la primera disminución. La segunda, 2 puntos. Estos 2 que están aquí es uno solo. Lo vamos a tomar uno solo. Ahí está la segunda y la siguiente van a ser 3 puntos. Aquí está el primero, el segundo y el tercero.
y seguimos con 2 disminuciones. Aquí tengo el primero, los 2 puntos juntos, se cierra y falta el último, 2 puntos, aquí tenemos una disminución, 2 disminuciones que son 3 puntos juntos y 1 y 1. Vamos a continuar con los 7 puntos que faltan para terminar la tercera vuelta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Y deslizamos en el primer punto alto. Aquí lo tenemos. Esta es la cadena y aquí está el punto alto. Deslizamos y ahí está la vuelta 3. Uy, qué cosa bella. Mire qué bonito se mira. La forma que tiene está preciosa. Aquí al terminar la vuelta 3 tenemos 19 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 4, igual 2 cadenas sin contar como punto, y tejemos 7 puntos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Aquí está el primero, el segundo, el segundo punto y hacemos la disminución. Se teje un punto. Ahí está un punto. Y en los siguientes 2 se va a hacer una disminución. Y seguimos con los puntos que son 7 para terminar la vuelta 4. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 y en el punto alto se cierra la vuelta 4. Ahí tenemos la forma. Quedaron 17 puntos en la parte de arriba. Se va a tejer la vuelta 5, igual 2 cadenas, y tejo 7 puntos. Es uno en cada punto. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 puntos, y vamos a tejer 2 disminuciones que son 3 puntos juntos. Aquí tengo el primero, 1, 2 y 3. Ahí lo tenemos.
y seguimos los 7 que nos quedan para terminar la vuelta 5. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Deslizo arriba del punto alto. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos 15 puntos en la vuelta 5. Ya es lo de la botita arriba. Ahí está la miniatura. Ahora lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Aquí lo corto y ya con un gancho más delgado estoy rematando las puntas. Aquí empiezo la vuelta 6. En la vuelta anterior tenemos 15 puntos. Vamos a tejer los mismos 15 puntos. Aquí anudé el hilo por la parte de adentro. En este primer punto. Y empezamos a tejer la cadena. Son 2 cadenas. Este punto no se cuenta. Y tejo por la parte de atrás el primer punto alto. Vamos a tejer los mismos puntos que la vuelta anterior. Son 15. Aquí tengo 2 por la parte de atrás, 1 en cada espacio, hasta tener los 15. Aquí está la vuelta 6. Voy a deslizar arriba del punto alto. Ahí lo tenemos. Y tenemos 15 puntos en total. Se le da vuelta. Ahí está. Y tejemos. Para empezar la vuelta 7, la vamos a tejer al lado revés, por dentro. Ok, ahí lo tengo. 2 cadenas. Un punto alto. En este primer punto, aquí está el punto alto, y tejemos 6 más. Tengo 2. Aquí lo vamos a tejer cada uno arriba de cada punto alto. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y en el siguiente hacemos un aumento. Son 2 en el mismo espacio y los siguientes 7. Recuerden que tenemos 15 y así están los 15. Esto es súper rápido. Aquí voy con el siguiente. Aquí se le aumentó un punto. Así de que vamos a tener 16 puntos altos. Ahí está terminado. Y arriba del punto alto deslizo. Y está la vuelta 7. Empezamos la vuelta 8, una cadena. Por dentro vamos a seguir tejiendo medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, un punto alto en este mismo espacio, pasamos un espacio, medio punto,
3 cadenas, un punto alto, ahí está, pasamos un punto y seguimos repitiendo, medio punto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, ahí lo tenemos, pasamos un punto, medio punto, 3 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, pasamos un punto, medio punto, 3 cadenas, punto alto, paso un espacio, medio punto, 3 cadenas, un punto alto, paso un espacio y hacemos lo mismo. Se pasa un espacio y se repite. Está muy bonito esta orillita. Ahí lo tenemos. Y esto se va a deslizar en el primer medio punto. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lacitos en la parte de la botita de arriba. Aquí se corta el hilo y lo sigo. La punta la voy a asegurar en este espacio. Como va a doblar hacia afuera, entonces voy a tener que ir perdiendo la punta hasta que quede toda cubierta. Ok, esto ya también lo que vamos a seguir es la vuelta 9. Aquí en este punto terminamos la vuelta. Aquí en el primer lacito vamos a anudar el hilo. El trabajo es esconder las puntas. Aquí tejo una cadena, medio punto, 3 cadenas, el punto alto y seguimos igual, medio punto, 3 cadenas, el punto alto, el medio punto. Es de lo más sencillo. Se está repitiendo la vuelta anterior. Así terminamos esta última vueltecita. Ahí está ya el último lacito. Y deslizamos en el primer medio punto y ahí se corta el hilo. Y está terminado la botita. Solamente tenemos que perder estas puntas. Ahí está. Vamos a hacer la suelita del lado izquierdo. Este es el derecho. Ok, voy a tejer la suelita del lado izquierdo igual con 3 cadenas de base. Aquí tenemos la punta del zapatito. En la segunda cadena se tejen 2 puntos y en la siguiente 2 puntos y ahí tenemos la primera vuelta. La segunda vuelta, una cadena, 2 puntos en el primer medio punto, 2 puntos en los siguientes 2 y 2 al final. Ahí lo tenemos. Esta es la segunda vuelta con 6 puntos, una cadena. Esta es la vuelta 3, se van a tejer un punto en cada espacio. Así como tejimos en la primer suelita,
del lado derecho van a ser de la 3 a la 9 en cada vuelta 6 puntos hasta llegar a la vuelta 9, siempre tejiendo una cadena para dar vuelta. Ahí estoy con la vuelta 9. Voy a empezar la 10. Aquí tenemos 6 puntos, una cadena, medio punto en los siguientes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 1 y 2. Ahí tenemos 7 puntos. La 11 vamos a tejer uno en cada espacio, los mismos 7. La 12, una cadena, 2 medios puntos juntos, es una disminución. Ahí está la disminución, es la 12, medio punto en los siguientes 3, 1, 2, 3 y una disminución, es 1 y 2, y ahí está la disminución y nos quedan 5 puntos. La 13, una cadena, le doy vuelta, 2 puntos juntos para hacer una disminución. Ahí la tengo, la disminución, medio punto en el siguiente espacio y los últimos 2 juntos para tener una disminución, y tenemos 3 puntos en la vuelta 13. Aquí vamos a empezar, vamos a dar vuelta, tejemos una cadena, le damos vuelta y este va a ser el lado derecho del tejido y es la suelita izquierda, y empiezo el primer punto. Ahí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Aquí deslizo en el primer medio punto y está terminada la suelita del lado izquierdo. Aquí, como terminamos en la punta y acá está el talón, vamos a tejer igual cortando este hilo para continuar, y volteamos. Este es el lado derecho porque la vuelta tiene medio punto a este lado, y vamos a tejer en este espacio al lado derecho, empezando por el talón.
y hacemos lo mismo que el zapatito del lado derecho. Los mismos puntos, en la misma forma vamos a continuar. Aquí tengo los dos zapatitos ya terminados. Es una ternura verlos. Es algo tan delicado, tan bonito. No tiene costura en ninguna parte. Ahí los tenemos, las suelitas, la parte de abajo. Están muy bonitos. Espero que les sea útil este video. Ayúdenme a compartirlo para que llegue a más personas y puedan disfrutar de este pequeño tejido. Aquí lo hago con mucho gusto. Espero que les guste. Regálenme un like. También suscríbase para que tenga el siguiente video. Y aquí los espero el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.